Hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy en esta lección vamos a adentrarnos en el mundo de los conjuntos y diccionarios en Python. Comencemos. En Python, un conjunto se asemeja a una caja de sorpresas virtual, una colección donde cada elemento es único y no sigue un orden definido. Esto implica que no pueden existir elementos repetidos y que no hay una secuencia específica para los elementos. Los conjuntos resultan sumamente útiles cuando se necesita agrupar elementos de manera que cada uno sea único. Además, permiten realizar operaciones como unión, intersección o diferencia entre conjuntos. En Python, la creación de conjuntos puede llevarse a cabo mediante llaves o utilizando la función set. Es importante destacar que los conjuntos pueden contener una variedad de datos, tales como integer, floats, strings, etc. También es relevante mencionar que los conjuntos son mutables, lo que permite la adición o eliminación de los elementos después de su creación. Pasemos a un ejemplo. En este código veremos cómo realizar la creación de un conjunto. Existen dos maneras. La primera opción es utilizando llaves y enumerando los elementos separados por comas, justo como se hace aquí. Esta primera línea de código crea un conjunto llamado mi conjunto, con los números del 1 al 5 y encerrados entre llaves. La segunda opción es empleando la función set, justo como se ve aquí. En esta línea de código se le está pasando una lista como argumento a la función set, lo que resulta en la creación de otro conjunto llamado mi otro conjunto, con los elementos de esa lista. Ambos métodos producen conjuntos que contienen elementos únicos, sin importar el orden en que se definan. Luego de explicar cómo se definen los conjuntos, es importante abordar cómo se pueden modificar. Para agregar elementos a un conjunto, Python ofrece la función add. Esta función permite incluir un nuevo elemento dentro del conjunto. En caso de que el elemento ya se encuentre presente, esta operación no surtirá efecto debido a la naturaleza de los conjuntos, los cuales no pueden contener duplicados. Por otro lado, tenemos a la función remove. Esta función se emplea para eliminar un elemento específico del conjunto. Si el elemento no se encuentra en el conjunto, se producirá un error del tipo keyError. Veamos un ejemplo. En este código, lo primero que hacemos es crear un conjunto llamado mi conjunto, que contiene los números del 1 al 5. Para agregar un elemento a este conjunto se utiliza la función add, la cual se emplea así: nombre del conjunto, punto add, entre paréntesis, elemento a agregar. Por ejemplo, el código mi conjunto add entre paréntesis 6 agrega el número 6 al conjunto llamado mi conjunto. Luego, para eliminar un elemento específico del conjunto, se utiliza la función remove, que se emplea de la siguiente manera: nombre del conjunto .remove entre paréntesis elemento a eliminar. Por ejemplo, el código mi conjunto.remove entre paréntesis 3 eliminará el número 3 del conjunto llamado mi conjunto. Finalmente, se imprime el conjunto actualizado. Ejecutemos el código. Como podemos ver, ahora este conjunto actualizado contiene los números del 1 al 6, excepto el 3. Este ejemplo muestra de manera clara y sencilla cómo crear, agregar y eliminar elementos de un conjunto en Python. Pero eso no es todo. En Python puedes ejecutar operaciones estándar de conjuntos utilizando las estructuras de datos integradas en el lenguaje. Estas operaciones abarcan la unión, intersección y diferencia de conjuntos, proporcionando herramientas esenciales para trabajar con conjuntos de datos de manera eficiente y efectiva. Expliquemos primero qué es la unión de conjuntos. En Python, la unión de dos conjuntos devuelve un nuevo conjunto que incluye todos los elementos presentes en al menos uno de los conjuntos originales. Para realizar esta operación, puedes utilizar el símbolo pipe o la función unión. Veamos un ejemplo. En este código estamos presentando cómo realizar la operación de unión entre conjuntos. En primer lugar, definimos dos conjuntos, conjunto 1 y conjunto 2, cada uno con elementos únicos. Luego, se lleva a cabo la unión de estos conjuntos, que implica combinar todos los elementos únicos de ambos conjuntos en uno solo. Esto se logra de dos maneras: utilizando el operador pipe entre los conjuntos conjunto 1 y conjunto 2, o empleando la función unión, la cual tiene como sintaxis nombre del primer conjunto punto unión
entre paréntesis nombre del segundo conjunto, justo como en esta línea de código. Luego, si ejecutamos el código, podemos visualizar como salida dos conjuntos exactamente iguales. Esto se debe a que el primer conjunto deriva de conjunto 1 pipe conjunto 2 y el segundo conjunto deriva de conjunto 1 punto unión entre paréntesis conjunto 2. Esto demuestra que tanto el uso del símbolo pipe como la función unión arrojan exactamente el mismo resultado. Una vez esto aclarado, podemos pasar a explicar la intersección de conjuntos. En Python, la intersección de dos conjuntos genera un conjunto adicional que incluye exclusivamente los elementos compartidos por ambos conjuntos iniciales. En el lenguaje de programación Python, tienes la opción de emplear tanto el operador o símbolo ampersand como el método o función intersection para llevar a cabo esta acción. Veamos un ejemplo. En este código lo primero que hacemos es definir dos conjuntos, conjunto A y conjunto B, que contienen diferentes elementos, incluyendo números y strings. Luego se realiza la intersección entre ambos conjuntos, es decir, se encuentran los elementos que están presentes en ambos conjuntos, y si ejecutamos el código, podemos ver que obtenemos como salida dos conjuntos del string 1. Y si analizamos el resultado, nos daremos cuenta que el primer conjunto deriva del código conjunto A ampersand conjunto B. Además, también podemos deducir que el segundo conjunto deriva del código conjunto A punto intersection entre paréntesis conjunto B. Esto demuestra que tanto el uso del símbolo ampersand como el método intersection tienen como misma función arrojar el conjunto resultante o el elemento en común de la intersección entre los dos conjuntos. Ahora, una vez esto aclarado, podemos hablar sobre la diferencia de conjuntos. En Python, la operación de diferencia entre dos conjuntos produce un conjunto nuevo que incluye únicamente los elementos presentes en el primer conjunto, pero ausentes en el segundo. En Python, esta operación puede llevarse a cabo utilizando tanto el operador guión como la función difference. Veamos un ejemplo. En este código vamos a calcular la diferencia entre conjuntos. Primero creamos dos conjuntos, conjunto X y conjunto Z, cada uno con algunos números. Luego usamos el operador guión o el método difference para encontrar la diferencia entre el conjunto X y conjunto Z. La diferencia es el conjunto de elementos que están presentes en el conjunto X, pero no en el conjunto Z. Finalmente ejecutamos el código y obtenemos como salida los elementos únicos en el conjunto X, que no están en el conjunto Z, en este caso los números 1 y 2. Bueno, y ya para terminar pasaremos a hablar sobre los diccionarios. Pero, ¿qué son los diccionarios en Python? Un diccionario en Python constituye una estructura de datos que consiste en una colección de pares, clave-valor. En este contexto, cada clave actúa como un identificador único que permite acceder al valor correspondiente dentro del diccionario. Es esencial comprender los principales elementos que conforman un diccionario. Vamos a ello. Clave. Esta representa el elemento utilizado para recuperar el valor asociado en el diccionario. Las claves deben ser únicas dentro del diccionario, lo que implica que no puede haber duplicados de una misma colección. Además, las claves deben ser de un tipo de datos inmutable, tal como una cadena, un número o una tupla. Valor. Este se refiere a los datos asociados a una clave específica dentro del diccionario. Estos valores pueden ser de cualquier tipo de datos, incluidos otros diccionarios, listas, conjuntos, tuplas, cadenas, números, booleanos, entre otros. A diferencia de las claves, los valores pueden ser de tipo mutable, lo que permite una flexibilidad adicional en la estructura de datos. Par clave-valor. Esta consta de una pareja que une una clave con su valor correspondiente. Dentro del diccionario, cada par clave-valor está delimitado por una coma, mientras que la relación entre la clave y su valor se establece mediante dos puntos. Sintaxis. La forma general para definir un diccionario en Python es utilizando llaves. Dentro de estas llaves se enlistan los pares clave, dos puntos, valor, separados por comas, lo que proporciona una estructura clara y legible.
Esta estructura de datos ofrece una gran versatilidad y se emplea extensamente en Python debido a su eficiencia y rapidez para asociar información de manera efectiva. Veamos un ejemplo. En este código estamos creando un diccionario llamado Diccionario Estudiantes, que almacena nombres de estudiantes como claves y sus respectivas edades como valores asociados. Por ejemplo, Juan tiene 20 años, María tiene 22 y Pedro tiene 21. Luego, en el código, accedemos al valor correspondiente a la clave Juan dentro del diccionario, utilizando la declaración diccionario estudiantes, entre corchetes, la clave Juan. Finalmente, imprimimos todo esto con la función print. Ejecutemos el código. Y como podemos visualizar, la salida es 20. Esto demuestra que el valor almacenado en la clave Juan es 20. Otra forma de ver a las claves es como índices, con la diferencia que estos no están limitados a ser solo números, sino que pueden tomar valores más variados, pero respetando que sean únicas. Son una especie de localizadores, ya que es mediante estos como podemos acceder a los valores. Veamos otro ejemplo. En este código visualizaremos la forma más básica y fácil de añadir, modificar y eliminar elementos en un diccionario. En primer lugar, creamos un diccionario llamado Diccionario Estudiantes, que contiene nombres de estudiantes como claves y sus colores favoritos correspondientes como valores. Luego, en el código, estamos añadiendo un nuevo estudiante llamado Ana al diccionario, asignándole su color favorito, que en este caso es amarillo. Esto se logra utilizando la sintaxis diccionario estudiantes entre corchetes Ana igual amarillo. Después de esta operación, se imprime el diccionario actualizado mostrando todos los estudiantes y sus colores favoritos correspondientes. Por otro lado, más abajo en el código, estamos modificando el color favorito de un estudiante existente. En este caso, se modifica el color favorito de Juan de rojo a marrón mediante la asignación diccionario estudiantes entre corchetes Juan igual marrón. Después de esta operación, se imprime nuevamente el diccionario actualizado mostrando los cambios realizados. Y ya para finalizar, la última modificación que haremos es la eliminación de un estudiante del diccionario. Esto se logra utilizando la declaración del diccionario estudiantes entre corchetes Pedro. Esto elimina al estudiante Pedro y su color favorito del diccionario. Cabe aclarar que del es una palabra clave utilizada para eliminar elementos de una estructura de datos. Cuando se utiliza con diccionarios, del se emplea para eliminar un elemento específico o una clave junto con su valor asociado del diccionario. Posteriormente, en el código se imprime el diccionario actualizado para reflejar esta eliminación y si ejecutamos el código, seremos capaces de ver todas las modificaciones hechas al diccionario. Bueno, y así es como concluimos nuestra exploración de hoy. Te invito a que sigas explorando y aprendiendo con entusiasmo. Esta fue la lección 2, explorando los conjuntos y diccionarios. Hasta luego.